Hola a todos, mi nombre es Zulma Vallejo y en esta ocasión vamos a hablar sobre la corrupción. La corrupción es un fenómeno mundial que consiste en conseguir dinero de forma ilícita, de forma incorrecta. La corrupción se da en la mayoría de los países a nivel mundial. Sin embargo, en este caso nos vamos a referir explícitamente a nuestro país, a Colombia, donde se han presentado en los últimos meses, en los últimos años, innumerables casos de corrupción de diferentes tipos. Pues debido a que la corrupción es una plaga que está acabando con el buen nombre de nuestro país, con el buen nombre de nosotros los habitantes, queremos diferenciar los diferentes tipos de corrupción que existen en nuestro país. Tenemos la corrupción empresarial, la corrupción policial, la corrupción política, que es quizá la más común y la más importante, la que ha dado más de qué hablar en los últimos tiempos. Tenemos la corrupción lingüística, tenemos la corrupción de datos y entre otros tipos de corrupción que nos están afectando a todos los colombianos. Pero pues todos nos preguntamos a qué se debe la corrupción, a causa de qué se genera. Hay varias causas que generan la corrupción. Principalmente encontramos la causa económica. La mayoría de los habitantes colombianos subsisten con un salario mínimo legal vigente. Un salario mínimo no suple las necesidades económicas de una familia colombiana. Los precios de la canasta familiar cada vez son más elevados. Los productos, la educación, el transporte, cada vez suben y suben más los costos, el arriendo. Entonces, las familias colombianas no alcanzan a subsistir con un salario mínimo. ¿Qué hacen? Buscar alternativas que les den dinero fácil, que les den dinero de forma rápida, que les den dinero que supla las necesidades económicas de ellos y de sus familias respectivamente. Tenemos también las causas sociales. Hay personas que se involucran en actos de gestión pública y que pues lamentablemente por medio de obras, por medio de contratos, por medio de contactos, resultan involucrados y siendo cómplices de diferentes tipos de estafas, de delitos, de diferentes actos de corrupción, lamentablemente. ¿Qué consecuencias nos trae la corrupción? La corrupción nos trae consecuencias políticas. Obviamente afecta el buen nombre de la política de nuestro país, de sus funcionarios, ya que son los principales involucrados. En los últimos tiempos en nuestro país hemos escuchado hablar de la mayoría de los funcionarios públicos que están involucrados en diferentes actos de corrupción y pues lamentablemente los afectados somos los habitantes colombianos debido a que el dinero destinado para obras, para proyectos y todo, sencillamente se desaparece. Hay consecuencias económicas, obviamente. El afectado es el país. El afectado no es ni una, ni dos, ni tres personas. Somos millones y millones. Son niños, son abuelos, son personas que quizás necesitan subsidios, necesitan becas, chicos que quieren superarse y no han podido debido a que el dinero está en manos de los mismos, en manos de los más poderosos del país y que siguen teniendo sus pupilos corruptos. Hay consecuencias sociales y las personas que más sufren ese tipo de consecuencias son las personas humildes, las personas de campo, las personas a quienes no les llega ningún tipo de ayuda y quienes tienen que sufrir la mayoría de las consecuencias de ese tipo de corrupción. Las personas de alto nivel económico, las personas que son generalmente las involucradas, quienes se llenan las manos con el dinero de la corrupción, los poderosos, los que están en cargos públicos, los que están en cargos políticos, los altos mandatarios. Las personas humildes no les llega ningún tipo de subsidio, ningún tipo de ayuda, ningún tipo de beneficio. Y sí, son las más afectadas. Colombianos, nosotros tenemos que hacer algo para erradicar la corrupción. Es una plaga que nos está matando lentamente. Una voz ni dos no son escuchadas. Se necesita ser escuchadas las voces de millones y millones de colombianos. Abramos los ojos, luchemos juntos, asesorémonos, compartamos nuestros conocimientos, nuestras ideas, busquemos juntos una solución para mejorar, para buscar un futuro en pro de nuestro país, en pro de nuestros hijos, en pro de las nuevas generaciones. No permitamos que unas personas corruptas terminen con nuestro ambiente, terminen con nuestros sueños, terminen con las obras que tantos y tantos años han sido de sacrificio para muchos otros y que significan vida,
sustento y amor para muchos y muchos colombianos. Gracias.